el carnet, por favor, al chat. Bueno, vamos a acomodar un poquito mejor la pizarra. Bueno. Ok, chicos, vean, para empezar vamos a retomar lo que son las reglas de derivación con unas derivadas un poquito grandes. Recordemos que estuvimos viendo las reglas básicas de derivación con reglas de operaciones con funciones, igual las derivadas cuando hay operaciones de funciones, y también la regla de la cadena. Recordemos que la regla de la cadena es cuando tenemos una función dentro de otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay regla de la cadena? Derivar desde la función que está más adentro hasta la función que esté más afuera. Siempre se deriva, perdón, de afuera, perdón, hacia adentro. Así es como lo vamos a derivar. De la función que esté más afuera a la función que esté más adentro. Y puede que haya mucha cadena, entonces hay que irlo desarrollando en ese respectivo orden. Por ejemplo, chicos, vean, aquí tenemos esta función. Si bien es cierto, esta función tiene dos términos, entonces vamos a hacer la diferencia. Como tiene dos términos, los vamos a separar como término 1 y término 2. Recordemos que los términos se separan por medio de operaciones de suma y resta. Ahora, en cada uno de estos términos, ustedes observan en este principal punto, ¿verdad? En el punto 1 tenemos la operación de un producto y en el punto 2 también hay otro producto. Entonces, cuando vayan a derivar cada uno por separado, lo que tienen que ir aplicando es la regla respectiva. Por ejemplo, si tomamos la primera función como la función e a la x al cuadrado menos x por logaritmo en base 2 de la raíz cúbica, perdón, de la raíz cuadrada de x a la 3 más 2. Ok, para derivar esta función, recuerden que ustedes tienen que primero ver la función como un todo. Esta función como un todo tiene una multiplicación de funciones. Entonces, como hay un producto de funciones, lo que hacemos es realizar, para poder derivarlo, la regla del producto, ¿verdad? Y la regla del producto la podemos describir primero. La regla del producto es, derive la primera función por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar, que sería esta de acá, Euler a la x al cuadrado menos x por la derivada de la segunda función. Vean, a la segunda función, si ustedes gustan, chicos, les podemos quitar la raíz y lo podemos convertir de raíz a potencia. Incluso es conveniente hacerlo de una vez. Lo pueden dejar expresado en radical, ¿verdad? Lo que pasa es que antes de derivar una raíz, primero tiene que estar expresado en potencia. Si aquí era la raíz cuadrada de una expresión, recuerden que la raíz cuadrada se convierte en el exponente un medio. Entonces me estaría quedando logaritmo en base 2, ¿de quién? De x a la 3 más 2, vamos a colocarlo acá. Pero todo esto elevado a la 1 medio. Y esto es lo que tenemos que derivar, ¿verdad? Entonces, como aquí teníamos la raíz cuadrada, lo voy a convertir en exponente 1 medio. Recuerden, todo al radical se convierte en una potencia con exponente fraccionario. El 2 pasa a ser el denominador y el 1 que está acá, el numerador. Ahora, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es ir derivando lo que nos quedó pendiente. Recuerden que la regla es derive la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Ok, cuando ya estamos derivando, vean que me estaría quedando este y esta derivada por realizar, ¿verdad? Entonces vamos a ir resolviéndola una a una. La derivada de esta función sería acá. Ok, chicos, vean, si yo derivo esta función, recuerden que la regla básica o la función estándar acá sería e a la x. Pero aquí no es e a la x, aquí es Euler elevado a una función cuadrática. Entonces aquí hay cadena. Cuando nosotros derivamos, se va a derivar desde la función que esté más afuera por la derivada de la función que está dentro. La que está dentro en esta función es una función cuadrática, entonces tendrían que derivar la función cuadrática. Ok, primero empezamos. ¿Cuál es la derivada de la función que está afuera? Es la derivada de e a la x, y la derivada de e a la x es e a la x, es decir, es la misma función, por la derivada de lo que está dentro. Ok, hágase en el hecho de que ya ustedes derivaron Euler a la x, entonces quiten el Euler y les falta por derivar lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2 menos x? A ver, la derivada de x a la 2 sería 2x, y la de x sería 1. Entonces la derivada de x a la 2 menos x sería 2x menos 1. Todo esto es la derivada de esta primera parte, por la segunda función sin derivar. Más, entonces venimos a este otro lado. La primera función sin derivar por la derivada de esta función. Ok, ¿cómo es que se deriva esta función? Vean, chicos, aquí hay cadena. ¿Por qué? Porque la función que está afuera es el logaritmo. Dentro del logaritmo
hay una potencia, ¿lo ven? Y dentro de la potencia hay un polinomio de grado 3. Es muy diferente si ustedes tuvieran el U medio afuera totalmente. Si el U medio está afuera la potencia, luego el logaritmo y luego el polinomio. Pero aquí no. Aquí está primero el logaritmo y dentro del logaritmo está la potencia y dentro de la potencia está la raíz cúbica. Perdón, la función cúbica. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es derivar primero el logaritmo en base 2 de x. Recuerden la regla del logaritmo en base a de x. Era 1 entre el x. El x es lo que está dentro del logaritmo, chicos. El x en este caso sería x a la 3 más 2 elevado a la 1 medio, logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base del logaritmo. Esta es la derivada del logaritmo en base a de x. Una vez que ya derivamos el logaritmo, voy derivando lo que está dentro de la potencia. ¿Y cómo se deriva la potencia? Vean qué es esto de aquí. Boto el 1 medio y les queda la misma base elevada a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es x a la 3. Y la derivada de x a la 3 sería 3x al cuadrado, porque la derivada de 2 sería 0. Entonces solo les va a quedar 3x al cuadrado. Y con eso ya está totalmente derivado. Ok, retomando sería, si derivo esta primera parte tiene la regla del producto y la regla del producto de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Cuando hago la segunda función, que es esta, convierto de raíz a potencia. Aquí también lo pude haber convertido, nada más que lo dejé, no hay problema porque aquí no se deriva. Pero donde se deriva sí es necesario pasarlo a potencia, ¿verdad? Ahora, repito, ¿cuál es la derivada de esta función? La derivada de esta función aquí en cadena es derivar la función que está afuera por la derivada de lo que está adentro. Derivar e a la x es e a la x por la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro es el exponente. Y la derivada de esto sería la de x a la 2, 2x, y la de x, que es 1. Todo esto por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de esta función. Y la derivada del logaritmo en base a de x sería 1 entre x logaritmo natural de a, donde a es la base del logaritmo, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de la potencia, el bote 1 medio, me va a quedar la base elevada a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, por la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 2. Ok, con esta segunda parte la función es e a la x por seno de x igual. Como teníamos en el ejemplo en la parte anterior, esta función tiene un producto, entonces para poder derivarla tienen que aplicar la regla del producto. Y la regla del producto entonces dice lo siguiente. Deriven la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, ¿verdad? Ahora, si lo derivamos, vean que esta es bien sencilla, porque chicos, vean la diferencia de este con el anterior. Esta es la regla e a la x, no tiene cadena, es solo e a la x. Y esta es la regla de seno de x. Pero lo demás, como en el ejemplo anterior, aquí tenía cadena, en esta no, es solamente la regla normal, ¿verdad? Ahora venimos y derivamos. La derivada de Euler a la x es e a la x, por seno de x, que sería la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de seno de x. Y la derivada de seno, ¿verdad? Que ya la habíamos visto en la clase anterior, la derivada de seno corresponde a coseno de x y ya está totalmente derivada. En este caso, como ya pasamos de raíz a potencia, lo que hacemos es ver que esta función tiene mucha cadena. Pero primero hay que identificar cuál es la función que está más afuera, cuál es la que va más adentro y más adentro para irla derivando. Recuerden que se deriva de afuera hacia adentro. Ahora, si ustedes ven esta función, la función que esté más afuera en esta es la potencia, porque era la raíz cuadrada que cubría toda la función. Dentro de la potencia, la que queda más afuera sería el logaritmo natural. Dentro del logaritmo natural está la función seno de x. Y dentro de seno de x hay un polinomio de grado 2. Es decir, chicos, aquí hay mucha cadena. Está la potencia, está el logaritmo, está seno y está la cuadrática. Es decir, hay 3 cadenas. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar desde afuera hacia adentro, empezando por la potencia. Entonces, empecemos en ese rango. Si yo vengo y derivo, empezamos por la potencia porque es la función que está más afuera. Si derivamos una función x a la n, recuerden que el n aquí es un medio. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la n? ¿Cuál es la derivada de una potencia? Boten la potencia, es decir, el n,
y les va a quedar la misma base. Vean que va a quedar exactamente lo mismo, solamente que ya no queda elevado a la 1 medio, sino que a 1 medio le restamos 1, entonces les queda elevado a la menos 1 medio. Y con eso lo que hicimos fue derivar la potencia. Vean lo que voy a ir haciendo, chicos. Eso es lo que hace, por ejemplo, en mi caso, lo que hago a la hora de ir interpretando la derivada de la regla de la cadena. Como ya derivé la potencia, voy a quitar en mi mente, quito la potencia. ¿Verdad? Ustedes o la pueden ir tachando, ya ustedes que derivaron una potencia. Voy derivando lo que está dentro. ¿Qué es lo que sigue? Derivar el logaritmo natural de x. El x es lo que está dentro del logaritmo. Ok, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? De acuerdo a la regla, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Quién es el x? Lo que está dentro del logaritmo. En este caso sería seno de x al cuadrado más 4x. Muy bien. Ya derivé la potencia, ya derivé el logaritmo natural. ¿Qué vamos derivando? Seno de x. Entonces sería por la derivada de seno de x. Y la derivada de seno de x equivale a coseno de x. ¿Cuál x? El x que está dentro de seno. En este caso sería x coseno de x al cuadrado más 4x. Por, ok, ya derivé la potencia, derivé el logaritmo, ya derivé la función seno de x, ahora voy derivando lo que está dentro, que es esto. Y lo que está dentro es la derivada de x al cuadrado más 4x sería 2x más 4. Y ya con eso derivé. Si ustedes ven, chicos, hay múltiples multiplicaciones acá. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es ir derivando la derivada de lo de afuera, por la derivada de lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Hasta que ya acaben con la última función. Y siempre empezando de afuera hacia adentro. Entonces sería la regla de la potencia, botan la potencia y les queda la misma base elevada a la potencia menos 1. Por la del logaritmo natural de x era 1 entre x, y lo que estaba dentro del logaritmo era seno de x al cuadrado más 4. Por la derivada de seno, que era coseno de x, y por la derivada de lo que está dentro de seno, que sería esta parte. Si ustedes ven, chicos, conforme uno va derivando desde afuera hacia adentro, deriva lo que está afuera, pero conserva lo que está dentro. Pero conforme lo va derivando, va quitando lo que está afuera y va derivando lo que está dentro, ¿verdad? De la función. Ok, en la segunda parte, que es esta, ¿verdad? Que sería la función 3 a la x entre el logaritmo en base 4 de x menos 1. Esta función se visualiza como un todo, es un cociente, ¿verdad? Entonces tienen que ir aplicando la regla del cociente cuando la van a derivar, ¿verdad? Si ya dentro, si en este caso tenemos un cociente y afuera una potencia, se tiene que derivar primero la potencia y luego el cociente, porque se deriva desde afuera por la derivada de lo que está dentro, ¿verdad? Pero en este caso, como solo es un cociente, solo vamos a aplicar la regla del cociente. Recordemos que la regla del cociente es, tome la primera función y la deriva por la segunda función sin derivar. Menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y la derivada del logaritmo en base 4 de x menos 1. Entre la segunda función, esta elevada al cuadrado. Recuerden que siempre en la regla del cociente es la función de abajo se eleva al cuadrado, ¿verdad? Y ahí prácticamente no se le hace nada. Lo único que hacemos es regresar donde están las derivadas y en este caso aplicamos la regla restrictiva. Okay. Si nos enfocamos aquí, entonces diríamos la derivada de 3 a la x sería 3 a la x logaritmo natural de 3. ¿Por qué? Porque esa es la regla de a la x, donde x es un exponente. Entonces sería a a la x, la regla derivada sería a a la x logaritmo natural de a, donde a equivale a 3, ¿verdad? Por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de esta función. Ok, si nosotros derivamos esta función, ese sería el logaritmo en base 4 de x menos 1. Y la derivada del logaritmo de base a de x sería 1 entre el x, que es este, logaritmo natural de la base, donde la base es 4. Ok, esto sería la derivada del logaritmo. Pero observen, chicos, que esto es la derivada de un logaritmo cuando solo hay un x. Pero como aquí está x menos 1, ya esto es un polinomio, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. Ok, la derivada del logaritmo ya está, por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? X menos 1. ¿Y cuál es la derivada de x menos 1? La de x es 1. Y la de 1 es 0. Entonces sería por la derivada de x menos 1, que es 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x sería 1 y esta sería 0, entonces va a quedar 1. Ahora, como queda 1, a veces
no hace falta que lo coloquen, pero si para ustedes es suficiente ver que aquí hay cadena y hay que multiplicarlo, no hay problema, lo pueden agregar. Y todo esto entre la segunda función, que es esta, elevada al cuadrado. Y ya con eso estaría la derivada. Ahora, chicos, vean, les aclaro un detalle, por ejemplo, para los ejercicios de examen y de tarea. La parte 1 es este resultado, ¿verdad? Esta es la derivada total de la parte 1. Y este es el resultado total de la parte 2. Como yo tendría que borrarlo para volver a copiarlo, entonces el resultado final sería que ustedes coloquen G' es igual al resultado que nos dio la primera función más, vean que es con más, el resultado que nos da la segunda función. Es decir, la respuesta final es unir ambas derivadas. Y lo van a unir con suma porque en este caso tienen suma, o lo van a unir con resta si tienen resta, ¿verdad? Dependiendo de la operación que tengan. Solo los términos se separan con suma y con resta. Si tienen multiplicación, si tienen cociente, esos no se pueden separar, ¿verdad? Solamente se separan en ese caso. Por eso es que yo hago dos funciones, derivo cada una por separado y al final sumamos sus resultados.